familia, un abrazo a toda la familia en Cristo que nos está recibiendo en las naciones. Estamos muy contentos de estar reunidos, este grupo de edificadores. Somos edificadores que seguimos aprendiendo. No queremos dar una imagen de que lo sabemos todo. La realidad es que en el caso mío a mí me falta mucho. Dice mi esposa que a ella también, ¿verdad? O no le falta. Ah, dice que a ella le falta menos que a mí. Bueno, cada quien tiene su apreciación, pero aquí seguimos aprendiendo. Yo aprendo mucho de las personas que están en el panel. Para mí es un privilegio escucharles, y ustedes que nos reciben en sus casas, pues lo que sí les podemos asegurar que lo que ya está aprendido está bien fundamentado. Seguimos aprendiendo, pero lo aprendido ya no tenemos retorno. Ya no podemos edificar sobre lo que se derribó. Seríamos transgresores de una verdad. Así es que usted puede estar con plena confianza que nos recibe en sus hogares, de que recibirá una palabra con fundamento, una palabra que está trazada desde la realidad que ya tenemos en Cristo. Así es que bienvenidos cada uno de ustedes, y fíjense que ya hay bastantes personas conectadas. Le voy a pedir a los del panel, antes de presentarlos, que si me hacen el favor de compartir para que esto llegue a muchas más personas. Por favor, esposa, si me hace el favor de compartir. Sí, ya estoy compartiendo en este momento, y gusto saludar a cada uno de los panelistas que están aquí, a cada una de las personas que nos están viendo, que nos están conectando. Si hacen el favor de compartir, esto es verdad. Y como siempre, pues apasionados por el incremento de Cristo a través de cada una de estas personas. Así es, entonces un fuerte abrazo, así como están apareciendo los cuadritos en la pantalla, al pastor Sergio hasta la ciudad de Delicias. ¿Cómo anda el pastor Sergio? Muy bien, aquí también terminando de compartir, y pues muy contento de estar reunidos nuevamente. Saludos a todos y cada uno de los participantes, así como cada una de las personas que están conectados en este momento. Gracias, pastor Sergio. Doctor Ugarte, ¿cómo le anda yendo? Se ve muy rejuvenecido, no sé qué está haciendo. Bueno, hay que pensar que estamos entrando a un cambio. Temporalmente en el ambiente es la primavera, pero en mi vida pues tengo que ser franco con ustedes. Estoy disfrutando de una primavera de vida desde hace ya algunos años, así es que no les extrañe nada, por favor. Eso, te ves muy bien, papá. Y gracias, nos vamos hasta Las Vegas con la pastora Mary Trujillo. Amada pastora, qué bueno verle. Aunque Las Vegas pues no tiene mar, parece que usted está ahí en el mar de Las Vegas. ¿Cómo le va? Bueno, yo creo que soñar no cuesta nada, no cuesta nada. Bienvenidos a todos, y los extrañé, solo les puedo decir eso, los extrañé la semana pasada. Para mí es un gusto, es un privilegio poder compartir y enriquecernos de todas las enseñanzas que cada uno de ustedes trae. Maravilloso, he podido ir abrazando a amistades con algunos de ustedes, un día será con todos. Y me siento de verdad bendecida y agradecida con Dios por estar con este grupo maravilloso. Gracias, usted pastor. sabe que somos una familia, y usted también, para nosotros es un privilegio tenerla entre nosotros. Gracias. Ahora nos vamos hasta Barcelona con nuestro querido Kenneth Solá. ¿Cómo está, don Kenneth Solá? Todo estupendo. Saludos a todos. Gracias, amado apóstol, pastora. Gracias por el privilegio de volver a estar aquí. Y nada, mando un fuerte abrazo a todo el panel y a todos los que se están conectando, y vamos a estar muy expectantes porque creo que lo que vamos a aprender hoy va a ser de gran edificación. Sí, señor, gracias. Y nos vamos hasta Argentina con Miguel y Marcela. ¿Cómo están allá en Argentina, en Colón? Sí, apóstol, feliz. Saludamos a la gente, al panel. Gracias, muchas gracias. Un fuerte abrazo para nuestros hermanos argentinos. Y ahora nos vamos con don Jorge Iniestra, a la Ciudad de México. Jorgito, ¿cómo le anda yendo a usted? Bien, bien, apóstol. Pues gracias, estamos bien. Gracias al Señor. Un abrazo a usted, un abrazo a usted también, pastora, y también a nuestro amado pastor Maines, que hoy de nuevo nos acompaña por segunda ocasión consecutiva. Estamos contentos de verdad porque pues nos honra con su presencia, apóstol. Un abrazo. Pues al pastor Maines le vamos a decir que si quiere ser parte de la red más adelante, ¿verdad? Vladimir Santander, te están echando porras
una persona, Vladimir, que le mandaste unos dólares porque es Patti Santander. Saludos a mi pastor Vladimir Santander. Ella está en Suiza y te manda a saludar, así es que tú hiciste trampa, Vladi. Pasaste unos dólares para el saludo, te damos la bienvenida hasta el Ecuador, mi amado Vladimir. Le pasé la transmisión a mi familia. Ella me saluda, es mi hermana desde Suiza y se declara fiel seguidora de la familia en Cristo. Así que un abrazo, aprovecho este minuto para mandarle un fuerte abrazo a mi hermana y un fuerte abrazo también a toda esta hermosa familia de la fe. Gracias por la invitación y estamos aquí para compartir y también para aprender de cada uno de ustedes. Sí, gracias. Y aquí dice tu hermana, sí, que le mandaste unos dolaritos, dice Patti. Pues le enviamos un abrazo especial a Patti por ser ahí tu hermana, ¿verdad? Un fuerte abrazo y ahora vámonos hasta Valencia. Hombre, con don Albert Pavón. Apóstol, un abrazo. Saludos, Pastora Rosy, a todos, a todo el panel. Qué contento estoy de seguir entre ustedes, aprendiendo, compartiendo de la vida de cuerpo. Y qué riqueza poder nutrirnos más allá de la distancia, congregarnos en una verdad, congregarnos en esta realidad de vida tan fructífera. Saludo a todo el panel y siempre les pedimos que compartan, por favor, porque esta palabra necesitan oírla muchas personas y tú eres el canal por el que puedes expandir, extender este mensaje. Bendecidos. Gracias, Albert. Es verdad, le pedimos a toda la gente que nos está viendo que comparta. Bueno, me tengo que ir ahora hasta Monterrey. Pues estaba con nosotros antes el pastor Alvidres. Yo creo que ya no va a venir porque parece que lo está sustituyendo el pastor Maínez. Pastor Maínez, ¿cómo está usted? Qué bueno verle. No le digan así. Muy bien, apóstol, muy bien. Gracias a todo el panel. Qué bueno que están aquí conectados. Gracias a toda la gente que se conecta. Y pues listos para aprender, para ser edificados, para conocer más. Y no importa que me cambien el nombre. Claro, aquí hay confianza, hombre. Un abrazo para Noelia también. Qué bueno tenerte allá en Monterrey, que se puso duro el incendio, Maino, pero todo bien, ¿verdad? Sí, todo bien, gracias a Dios, ya está controlado todo acá, ya se paró un poquito lo de los incendios, pero pues ahora hay que restaurar toda los árboles y toda la fauna que se perdió. Flora y fauna. Vamos a confiar en que todo va a salir bien. Sí. Mis amados, gracias nuevamente a los que nos están recibiendo, hay una audiencia ya lista, conoce el programa, los conoce a los panelistas. Qué importante entender que nosotros operamos, decía la vez pasada Pedro, espero que ahorita se pueda conectar, entender, le damos la bienvenida a Noelia, qué bueno verte Noelia, un abrazo te enviamos. Qué bueno, qué importante saber que la victoria de Cristo para nosotros es una plataforma, no es un objetivo, es una plataforma. En esta plataforma no encuentro, antes que nada, antes de hablar de esta plataforma, no encuentro a ningún ser humano que esté a favor de la derrota, sino que siempre estará a favor de la victoria. Una persona que tiene un psique sano, siempre querrá estar del lado de la victoria. Sería muy raro, podríamos describir como una patología a alguien que siempre quiere estar perdiendo, alguien que se quiera ver del lado de los derrotados, alguien que quiera ver su vida desde una plataforma de derrota, una plataforma de incertidumbre, una plataforma también dramática. Eso realmente no sería el fundamento de una persona que está bien en sus emociones. Y nosotros nos sabemos más que vencedores por medio de Cristo. Realmente nosotros ya participamos de la victoria obtenida por Cristo. Aquí terminamos la semana pasada el programa. Pero tristemente, pues mucha gente no sabe qué es esta victoria de Cristo. Mucha gente cree que esta victoria de Cristo es que ya no tendremos problemas. Mucha gente cree que esta victoria de Cristo es que siempre vamos a estar con un ánimo de alegría desde el alma. Pero la victoria de Cristo la tendremos que especificar. Así es que primeramente por causa de ser invitados, ¿verdad? Y luego ya todo el panel
de que acostumbramos, parte de la familia de Agua Viva solamente levantará su mano y participará. Pero amado Pastor Kenneth y después Pastor Vladimir, quisiera que nos detallara, amado Pastor Kenneth, ¿en qué consiste la victoria de Cristo? Porque esta victoria de Cristo es la que nos hace victoriosos a nosotros y este será un elemento primordial en la edificación. Así es que el micrófono se va hasta Barcelona. Bueno, nuevamente gracias por el privilegio de poder participar y mandamos un fuerte abrazo a todos. Y bueno, obviamente este es un tema bastante extenso, pero yo creo que para intentar resumirlo de una forma clara quizá y sencilla, entender la victoria de Cristo es entender que hemos vuelto a ser uno con el Padre. Esa es la clave y eso es lo importante, ¿no? A partir de ahí, obviamente, esa victoria que se nos ha dado, que como usted bien decía, es algo que ya tenemos. Es muy triste ver todavía cómo parte de la iglesia está luchando y peleando para tratar de alcanzar ciertas victorias en su vida, por no entender que ya vivimos en una posición de victoria. Pero repito, entender victoria, ni muchísimo menos, y lo digo así de claro, si se nos ha prometido que el evangelio es dejar de tener problemas, se nos ha mentido a la cara. Lo siento mucho, pero es así. Por la gracia de Dios, llevo más de 30 años y he tenido problemas. Creo que todos los que estamos aquí en el panel y todos los que están viéndonos pueden testificar que hay adversidades, que a veces vienen noticias a nuestro encuentro que no son las noticias que deseamos. Pero el problema es si no entendemos que lo que habita en nosotros y que la victoria que tenemos es muy superior a lo que podamos tener externamente. Si algo tenía el apóstol Pablo, entre otras cosas, era una visión de lo eterno. Y él dejó bien claro que nada de lo temporal era superior al peso de gloria eterno que habita en nosotros. Entonces, es necesario que entendamos que para poder ver de una forma más clara esa victoria, debo entender que Jesús hizo que el Padre y yo fuéramos uno nuevamente, que ahora yo soy el templo del Espíritu Santo, que la vida de Cristo está en mí y que lo que hay en mi interior, lo que ha sido desarrollado en mi espíritu, Pablo le dice a Filemón que es necesario que entendamos todo el bien que ya habita en nosotros, todo lo que ha sido depositado en nosotros siempre será superior a todo lo que esté fuera de nosotros. Si vivimos vidas sensoriales o vivimos vidas basadas en los 5 sentidos físicos, siempre vamos a tener altibajos en nuestro caminar porque, repito, van a venir a veces buenas noticias, a veces muy buenas noticias, pero a veces lamentablemente vienen noticias adversas o contrarias. Pero cuando entendemos que lo que hay en nosotros es eterno, que la victoria de la cruz es eterna, que somos uno con el Padre, que ya tenemos victoria sobre todo lo que es temporal. Eso es lo que necesitamos entender, amados. La victoria eterna que hay en nosotros está muy por encima de todo lo que pueda ser temporal. Por lo tanto, ya tenemos victoria sobre las circunstancias, sobre la enfermedad, tenemos victoria sobre el pecado, tenemos victoria en cada área de nuestras vidas, pero necesitamos entender que esa victoria habita en nosotros, que no es algo que no, yo mi fe la pongo en que siempre voy a tener buenas noticias. Ese es un error, colocar la fe en que siempre voy a recibir buenas noticias. No, mi fe está en que todo me va a salir bien. No, amados, nuestra fe debe estar puesta en Jesucristo, independientemente de cómo estén las cosas ahora en este momento, porque todo lo que se ve está sujeto a cambios, pero nuestro Señor Jesucristo es la roca eterna que permanece para siempre y que ha obtenido una victoria eterna para cada uno de nosotros. Claro, muchas gracias, Kenneth. Gracias por esta explicación y claro, ¿qué más victoria puede tener el ser humano que ser uno con él, con el victorioso? Así es que gracias por esta explicación y nos vamos hasta Ecuador. ¿Cómo detallas, mi querido Vladimir, la victoria de Cristo? Porque somos participantes de esa victoria al estar unidos a Él. ¿Cómo lo detallas, mi amado Vladimir? Un abrazo hasta Guayaquil. Muchísimas gracias, amado apóstol. Y qué buena la expresión que usted utiliza, que somos participantes de esta victoria, porque si bien es cierto, Jesús había vencido ya al enemigo en varias oportunidades en donde se enfrentó a él. Para él no era necesario ir a la cruz para vencer a un enemigo, pero sí era necesario para nosotros
la obra de la cruz para que nosotros podamos participar de esa victoria. En este sentido debemos anotar que la victoria de la cruz fue tan contundente que aquel cordero que fue inmolado luego se presenta en la Escritura como el león que ha vencido. Esa victoria contundente que termina con una declaración: consumado es, hecho está. Es importante entender que esta declaración no fue hecha cuando Él resucita. Fue hecha en el mismo momento de su muerte en la cruz. Por lo tanto, cuando hablamos de la cruz, estamos hablando del poder de Dios, de la sabiduría de Dios y de una victoria contundente de la cual nosotros participamos, delante de un enemigo que ha sido despojado, que ha sido vencido y que ha sido también desarmado. Y creo también que debemos considerar que la victoria de Cristo en la cruz, nuestra participación en Él, no depende de nuestros esfuerzos, sino que esa victoria no es otra cosa sino la expresión de Cristo a través de nuestra vida. Quisiera permitirme citar este texto en 2 Corintios 10, 17. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba en sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué bueno es entender que esta victoria no depende de nuestros esfuerzos en la carne, no depende de nuestros esfuerzos personales, dependen de la virtud de aquel que obtuvo la victoria de una vez y por todos. Ahora, esta descripción de la victoria de Cristo, creo que demanda de nosotros ver la cruz desde el punto de vista de la eternidad, la cruz eterna, la cruz histórica, pero también la cruz diaria. Y creo que en este sentido podemos participar diariamente de la victoria de la cruz, cuando vamos día a día, cuando vamos continuamente, diariamente, a participar de ese estadio que tenemos en Cristo juntamente con Él crucificados. Esta victoria no solo es una victoria contra el enemigo, sino contra un sistema, contra principados. Es una victoria contra una naturaleza que nos era contraria, de tal manera que nada que no habría de ser vencido ha escapado a la victoria completa de Jesucristo en la cruz. Excelente, mi amado Vladimir, y qué bueno que tocas el tema de la cruz, porque realmente el eterno Cristo no necesitaba vencer nada, pero la cruz nos hizo participantes a nosotros, ¿verdad? En esa cruz hay un evento legal donde Él fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. La cruz nos involucra a la nueva criatura, la cruz involucra a la nueva creación. Esto es lo extraordinario del amor de Dios, que siendo Dios y estando completo, haya decidido tener una familia y haber hecho todo lo que Él hizo, porque su naturaleza es triunfadora, su naturaleza es de vencer. Él ni siquiera necesitaba demostrar nada, sino que por causa de aquellos a los que les transmitiría su justicia y su victoria, Él tiene que ser obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Has hablado de que ha vencido al mundo, ha vencido al enemigo. Entonces, aquí estamos viendo características de la victoria de Cristo, de la cual nosotros somos participantes. Por lo tanto, entonces, para la iglesia el enemigo está vencido. Para la iglesia, el mundo nos ha sido crucificado. Estamos analizando todos estos eventos donde cuando Él va a la cruz le deja claro a toda la gente en el aspecto de la motivación que morir no era una derrota, morir era una victoria. Por eso es que en esta cruz diaria de la que habla Vladimir, para nosotros la cruz diaria, el morir diariamente a decisiones erróneas. Voy a repetirlo, el morir diariamente a decisiones erróneas, donde Cristo no es magnificado y glorificado, para el mundo es absurdo, pero para nosotros sigue siendo victoria. Así es que ahora nos vamos, gracias Vlad, y nos vamos hasta la Ciudad de México con don Jorge Iniestra, y no sé si alguien más levantó su mano para hablar de esta victoria de Cristo. Quiero ver el señor Albert Pavón después de don Jorge Iniestra. Adelante, Jorgito. Gracias, apóstol. Un saludo a todos. Quiero aprovechar lo que comentó el pastor Kenneth y también lo que comentó el pastor Vladimir para tratar de, y lo que usted comentó, para tratar de reunir, me parece, unos principios que nos pueden ayudar en simplificar un poco. Bueno, es que se ha hecho simple a veces, perdón por lo que voy a decir, lo hemos dicho todos, la victoria de Cristo en la cruz. Pero esa victoria de Cristo en la cruz, así lo decimos, y yo sigo
pensando que creo que hay gran parte de la iglesia que no comprende a plenitud a qué se refiere esa victoria de Cristo en la cruz. Usted usó una palabra que es plataforma, y el pastor Vladimir habla de la victoria en la cruz, y el pastor Kenneth dice esta es una victoria eterna. Está interesante porque entonces podemos definir que la victoria en la cruz nos posicionó en una plataforma, y esa victoria es una victoria eterna que está por encima de lo temporal. Entonces yo pensé en 6 aspectos que sostienen o que nuestro Señor Jesucristo dejó como base en esa plataforma. Pudiéramos hasta pensar como si fuera una plataforma de lanzamiento de un cohete que va a ser lanzado a una distancia inimaginable, porque una plataforma hace eso, es una base firme en donde alguien va a ser sostenido sin ninguna duda o titubeo. Entonces, ¿esta plataforma qué contiene? Bueno, pues es precisamente una plataforma en donde Cristo venció el pecado. Era importante vencer el pecado. Y como decía el pastor Kenneth, es una victoria eterna, o sea, es una victoria eterna sobre el pecado. ¿Para qué? Pues nada más y nada menos para que ya nada nos separara, para que nada nos separara de él. Que ese es increíble no entender esta plataforma. Los hijos de Dios que ya han sido perdonados eternamente, Cristo que venció el pecado eternamente y nos dejó esa plataforma. El absurdo de los hijos de Dios es que nos bajamos de ella por no entenderla y pensamos que continuamente estamos siendo como alejados de Dios, lo tenemos que alcanzar ahora y hasta tenemos que buscarlo. Hay frases de buscarlo cuando no hay que buscarle. O sea, no estamos ya más separados de él. Eternamente hemos sido perdonados. Cristo venció en la cruz el pecado. También venció la ley porque la cumplió. ¿Qué hacía esa ley? Si la iglesia hubiera nacido en la ley, estaríamos sofocados con todo lo que nosotros tendríamos que hacer. Definitivamente yo creo que los que estamos casados, si algo disfrutamos es ver a nuestra esposa y a nuestra familia felices, aunque nosotros nos pongamos el mandil, pero verlas sin tanta carga. Cuando uno ve cuando la familia disfruta, uno es la felicidad de uno. Y a mí me parece que el Señor disfruta lo mismo de los hijos. El poder ver que no tenemos esa esclavitud religiosa, porque Cristo en la cruz venció esa esclavitud religiosa para que su amada fuera plena, fuera feliz, y pues si quiere comer pollo, que coma pollo, si quiere comer carnitas, que coma carnitas, es libre. Otra victoria en la cruz que dejó como plataforma eterna fue que obviamente se destruyó el poder del maligno para que nada ni nadie pudiera destruir a su amada. Eso no es poca cosa tampoco. El no entender esta plataforma ocasiona que la iglesia esté pensando que puede ser destruida en cualquier momento. En esta pandemia que pasamos, algunos lo pensaron y lo enseñaron y dijeron, está la iglesia siendo atacada, está siendo invadida, los enemigos nos han rodeado y tantas cosas que se han dicho por este tiempo. Y eso es ¿por qué? Porque no entendemos esa plataforma de victoria. El pecado, el poder del maligno fue destruido. Lo siguiente es que también fue vencido el sistema del mundo. ¿Para qué? Para que no hubiera nada que sedujera a su amada. Qué extraordinario. O sea, todo nuestro amor y nuestra pasión solamente para él. Eso es maravilloso. Nuestro corazón de él. O sea, un amor eterno, ¿no? Ahora sí que como dice el salmista, ¿no? Amor eterno. Y también se destruyó la vieja creación. Importantísimo. ¿Para qué? Para que fuera esa iglesia sin mancha ni arruga. No tenemos, me gustó una vez escuchar al apóstol Kenneth, iba a decir, sí, al pastor Kenneth, de que él dejaba claro en una enseñanza, no tenemos dos naturalezas, solo tenemos una, claro, porque una de ellas fue vencida en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por eso. Y también, obviamente, en la cruz también hay una plataforma de victoria y de victoria total y eterna sobre la muerte misma. ¿Por qué? Pues precisamente para que jamás pasara la muerte por la iglesia y entonces nosotros disfrutáramos eternamente al Señor. Esa es una plataforma, nunca nos debiéramos, creo yo, bajar de allí, y esa es una plataforma eterna. Y esa plataforma fue establecida
desde la cruz, como decía el pastor Vladimir. Eso lo quería yo aportar. Muchas gracias, mi amado Jorge. Claro, todas estas realidades producto de la victoria de Cristo son inalterables. Aquí viene el elemento tan importante de que la iglesia sea edificada sobre esta victoria, porque aún tenemos una batalla, fíjese bien, con estos elementos que todavía siguen vigentes para el mundo, que quede claro, para el mundo, no para los hijos de Dios. Tenemos todavía un engañador entre nosotros, tenemos entre nosotros a un sistema anticristo, vemos efectos de la muerte, vemos todas estas cosas con las que convivimos, pero que no son nuestra realidad. Realmente vemos gente legalista y tendremos que tener cuidado, o más bien tenemos que ser edificados para que el legalista no nos absorba nuestro entendimiento. Es importantísimo lo que dice Jorge, y es importante que la iglesia entienda esto, porque con esos elementos que ya están derrotados en la plataforma de la eternidad, en la plataforma espiritual y en la plataforma legal, seguimos conviviendo con ellos en el día a día, representantes de la antigua creación, el sistema del mundo, pero para nosotros todo eso está derrotado, precisamente por la victoria que Cristo ha tenido sobre ellos. Magnífica exposición, Jorge, porque aquí ya se incluye el sistema, se incluimos al enemigo, incluimos al pecado, incluimos a la condenación derivada de la ley, incluimos a la antigua naturaleza. Todo eso ha sido derrotado. Magnífico, Jorge, muchas gracias. Y esa es la importancia de edificar desde esa plataforma, porque como esos elementos, seguimos continuamente conviviendo con esos elementos, es lo que puede hacer retroceder a los hijos de Dios si son edificados en mezclas de pactos o son edificados en dos realidades. Pero ahora nos vamos hasta Valencia. Mi querido Albert, un fuerte abrazo, campeón. Gracias, apóstol. Bueno, apóstol, yo quisiera hablar de la victoria de Cristo haciendo una pequeña analogía desde el término judicial o desde la parte legal. Por ejemplo, nosotros teníamos una posición de condenados. Vamos ante la justicia y el juez, Dios, por medio de por esa obra de Jesucristo en la cruz, a nosotros somos absueltos legalmente y según Colosenses 2, fue anulada el acta que había contra nosotros, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente. Fue un juicio público, triunfando sobre ellos en la cruz. De modo que la posición, la victoria de Cristo, al habernos absorbido en su cuerpo, introducidos en su cuerpo, es nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Nosotros en él y él en nosotros, de forma indivisible. Entonces, evidentemente, nosotros adquirimos una posición legal, inalterable, eterna. No tiene reversa, no es posible diluir aquella sentencia que se firmó en la eternidad. Se escribió un documento legal que Apocalipsis dice que nadie es digno de abrir ese sello. O sea, eso se selló para la eternidad, de manera que nosotros pasamos de una posición de condenados a justificados de manera eterna. O sea, no se puede, es irreversible. Esa posición cambia todas las cosas, porque ahora, por causa de esa sentencia, donde el juez le dio con el martillo y cerró aquella sentencia, entonces ya nosotros dejamos de ser esclavos para tener una posición legal en el reino. Cuando esa posición la entendemos, sabemos que todo el favor del reino nos asiste, que todo el favor del reino nos beneficia, que hay una directriz legal establecida que nos respalda en lo que hacemos, porque ahí, como decía el pastor
Jorge, ya hay una nueva naturaleza, pero lo importante es saber que todo eso tiene un contexto jurídico y un contexto legal, el cual nadie jamás podrá alterarlo, moverlo, quitarlo. No puede variar. Entonces, desde esa posición, yo me gozo en la victoria del Señor, pero evidentemente mi mente tiene que ser renovada, entender leyes, entender lo que se me ha dado, y por eso el apóstol Pablo clamaba y oraba que pudiésemos entender la magnitud de esa victoria, para que no pensemos como esclavos, para que no pensemos como condenados, sino como justificados, como hijos, como herederos legales por medio de una victoria que trasciende más allá de lo espiritual, que trasciende lo circunstancial, que trasciende a la vida de los sentidos, es algo celestial, eterno, sempiterno, y de manera irreversible. Yo creo que la posición de Cristo es la victoria del hombre sobre una naturaleza que lo arrodillaba. La victoria de Cristo es la victoria del hombre de quitarse ese yugo mental que cada vez ganaba más legalidad en lo incorrecto, en lo incierto. De verdad que es la victoria de Cristo, es la vida de nosotros. Así es, mi amado Albert. Por eso la plataforma tiene 3 elementos que no tenemos que perder jamás de vista: lo eterno, lo legal y lo espiritual. Hasta que lo eterno absorba lo temporal y hasta que el convencimiento de lo legal, ¿sí?, quite el legalismo. Fíjese qué importante esto. El convencimiento de lo legal termine con el legalismo, y para que lo espiritual vaya triunfando sobre lo terrenal. Gracias, mi amado Albert. Nos vamos hasta Delicias con el pastor Sergio, y no sé si haya otra participación acerca de las características de la victoria. Bueno, pastor Sergio, y después pasaremos a la siguiente pregunta. Adelante, pastor. Bueno, pues un aspecto fundamental, creo, también de la victoria de Cristo es el hecho de que el propósito eterno, el nuevo pacto o el pacto eterno, pudiera ser establecido también de manera cronológica aquí en la tierra. Sabemos que por la desobediencia del hombre, el hombre quedó desconectado de la fuente de vida, y a pesar de que aún así el Padre podía mostrarse de manera sobrenatural por medio de algunos que tenían fe, de algunos que eran elegidos para cierta tarea, ahora con la victoria de Cristo, al llevar a cabo el cumplimiento del pacto eterno en el nuevo pacto, pues ahora tenemos la posibilidad de todos tener la naturaleza divina, de que el propósito eterno fuera una realidad, el deseo amoroso del Padre de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en cada uno de nosotros para que Él sea el todo en todo. Entonces, definitivamente el que podamos tener esa nueva naturaleza, el que podamos manifestarle, el que ahora haya una eclesía, el que haya una esposa para Cristo, el que seamos el cuerpo de Cristo, que debemos ser la manifestación de la mente de Cristo como cuerpo, pues definitivamente esta es una gran victoria, porque esa primera creación quedó anulada al desobedecer, pero ahora a través de este pacto eterno, de este propósito eterno, fue recreado puede ser recreado el hombre en una nueva naturaleza, con la naturaleza divina ya en nosotros. Gracias, pastor Sergio. Definitivamente, qué bueno es disfrutar del nuevo pacto, que es mejor en todos los sentidos. Quiero dejar un pensamiento aquí nada más, porque aunque nosotros no somos gente sentimentalista, sí es tocado nuestro corazón por el amor de Dios, definitivamente. Quiero que se pongan a pensar que la victoria de Cristo sobre el enemigo es ver una raza que ahora lo juzga a él, al enemigo. Esta es una victoria para él extraordinaria. El enemigo que había hecho por tantos años daño al ser humano, ahora ha quedado a merced del juicio, primero de Cristo, pero del juicio de la iglesia. Esta es una victoria extraordinaria porque Cristo se alegra cuando ve a su esposa ejecutando sus órdenes ejecutivas en la tierra. Por eso le llama eclesia.
porque una cosa es la relación familiar es esposa, la relación familiar es hijo, pero la relación legal es iglesia, sus representantes. Por eso la Escritura dice, mis amados, que el fin de todo esto es que ahora se ha dado a conocer, dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. En otras palabras, cuando las potestades que son contrarias al Señor ven que la iglesia ha sido redimida, que la iglesia que provenía de una raza caída, que la iglesia que provenía de naturaleza perdedora, que la iglesia que provenía de seres que realmente éramos una escoria, ahora nos hemos levantado porque Él nos levantó a juzgarlos. A esas potestades no les reprendemos solamente, les enseñamos la sabiduría divina a la cual ellos no quisieron someterse. El fin de todo esto es que la iglesia sentada en lugares celestiales, también juntamente por la victoria de Cristo, a todas las potestades no les tiene miedo. Les comprueba que la sabiduría y el poder del Eterno que ahora operan en ellas también tienen poder para juzgar todo lo que proviene de ellas que están derrotadas. Esa victoria del Hijo cuando ve a su iglesia operando de una manera, ¿cómo le diré? Madura. Cuando Cristo ve a su iglesia operando en la sabiduría de Él, qué gozo le produce a Él ver que todo aquello que estaba dispuesto para destruir a una raza, los que han renacido en Él se han convertido en reyes, en sacerdotes y en jueces del sistema que está derrotado por Él. Esta es la victoria que Él disfruta, viendo a su iglesia, viendo a sus hijos, viendo a su familia, derrotar todo aquello que en un tiempo derrotó al ser humano. Esto es, yo le digo, no tenemos ya ciertas, ¿cómo le diré? No tenemos ciertas expresiones, pero yo creo que hay un gloria a Dios, hay un aleluya en esto, hay un vuelco en nuestro corazón que a Él le agrada ver la madurez de su esposa trabajando para el avance de su reino. Aleluya, digo yo, a ver si alguien no se enoja por ahí. Gloria a Dios. Segunda pregunta, entonces, porque se nos está yendo el tiempo. Vamos ya con 38 minutos. ¿Cómo ve cómo somos buenos para hablar, verdad? Ay, Dios mío. Pregunta, y aquí pues va nuevamente con nuestros invitados. Vamos a sacarles jugo, ¿verdad? Entonces la iglesia, mi querido Kenneth y Vladimir, primeramente, y luego todos los demás, que no nos hacemos para atrás tampoco en la pregunta. Entonces la iglesia está obligada, quiero utilizar el término obligada, a edificar sobre la verdad presente. La iglesia está obligada a edificar sobre lo consumado. Adelante, Kenneth. Pues hombre, la respuesta yo creo que sería así. Quizá el verbo obligar a algunas personas les parece muy fuerte, pero sí tenemos esa responsabilidad. Lamentablemente algunos todavía tratan de edificar sobre promesas que deben cumplirse, sobre ciertas cosas que están mirando siempre hacia el futuro, y nos hemos olvidado de lo que se comentaba antes del Tetelestai y de lo que ya ha sido consumado. ¿Por qué decimos obligados? Porque si realmente queremos disfrutar de esa victoria que acabamos de comentar, si queremos manifestar esa victoria, si queremos seguir extendiendo el reino de Dios en la tierra, si queremos seguir, como dice Romanos, comprobando la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios en nuestras vidas, pues estamos obligados a edificar sobre la verdad presente. No podemos experimentar, no podemos comprobar esa voluntad del Padre sobre nosotros si estamos edificando en un pacto obsoleto o en un pacto que ya no está vigente y que ya no está funcionando, o si tratamos de llevar a la práctica principios que no son para el pueblo de Dios hoy y que no son ni muchísimo menos para esta época. Por lo tanto, si yo quiero disfrutar la vida de Cristo en mí, si yo quiero disfrutar de esta victoria eterna, si yo quiero disfrutar de saber que ya he muerto al pecado, tengo victoria sobre el pecado, que el enemigo ha sido totalmente destruido, avergonzado, mostrado públicamente, si quiero disfrutar de todos estos maravillosos beneficios de ser uno con Él, de entender que soy templo del Espíritu Santo,
de entender que tengo una común unión con mi Padre, que Él es mi papá y que donde yo voy, Él va conmigo y Él me atiende y Él me escucha, no solo en un momento específico. Si yo quiero disfrutar de todo eso, estoy obligado a entender el nuevo pacto, a entender la verdad presente, y la realidad es que a aquellos a los que Dios nos da el privilegio de poder enseñar, predicar, ser edificadores, debemos tomar esta responsabilidad. Pablo le dijo a Timoteo, asegúrate de estar usando correctamente la palabra de verdad. Por lo tanto, yo creo que sí tenemos esa responsabilidad, sí tenemos esa obligación de edificar en la verdad presente, porque la gente va a creer lo que oye. Al fin y al cabo creemos lo que oímos. Eso es lo que nos enseña Romanos, ¿no? ¿Cómo creerán si no oyen? ¿Y cómo oirán si no les es predicado? Así que tenemos una responsabilidad y es edificar sobre este nuevo pacto, sobre esta verdad presente, para que la gente pueda creer esta verdad y puedan disfrutar de este pacto, de esta gracia, de este reino maravilloso, al fin y al cabo, de esta victoria que estábamos comentando. Así es, mi amado Kenneth. Muchísimas gracias, Vladimir. Y luego vamos a pasar con el doctor Ugarte. Vladimir. Muchas gracias, mi amado apóstol. Lo consumado es una plataforma que no se puede ignorar. Nos obliga a comprenderla, mi amado Vladimir, lo consumado. Y qué bueno que usted introduce esta expresión, ¿no? Una plataforma. Creo que toda la conversación ha girado sobre esta realidad. Y considero que no hay edificación que pueda sostenerse si no está fundamentada sobre el consumado es. La iglesia nace, la iglesia crece, se desarrolla, fructifica, se multiplica hasta llenarlo todo desde la obra consumada de Cristo en la cruz. Desde ahí obtenemos nuestro origen, nuestro sustento, nuestro destino, nuestra identidad, nuestra asignación. Como usted bien lo decía, es la plataforma desde la cual nosotros colaboramos en la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero aquí podemos ver un peligro y un riesgo, ¿no? Que una mente no reconciliada con este consumado es, una mente no reconciliada con esta verdad, nos puede introducir en una realidad distinta, contraria, adversa, una realidad completamente inferior, viciada de doctrinas, de demonios que nos ponen en conflictos desgastantes y que nos desenfoca precisamente de la victoria de Cristo en la cruz. Expresiones utilizadas fuera de contexto, como por ejemplo la armadura de Dios, desde una mente no reconciliada con esta obra de la cruz, nos pone en un escenario bélico, a tratar de vencer aquello que ya ha sido vencido, a tratar de alcanzar aquello que ya nos alcanzó. Y Pablo nunca describe la armadura de Dios como un objeto bélico. Pablo describe la armadura de Dios como la expresión de Cristo, del cual estamos revestidos. No nos reunimos como iglesia para vencer, nos reunimos para proclamar y para manifestar la obra de Cristo victoriosa de la cruz. Para la iglesia primitiva, el asunto central de la cruz no era un asunto religioso, era un asunto gubernamental. Por lo tanto, si nosotros como iglesia atendemos a la asignación que el Señor nos encomendó, la cruz, el consumado es, la obra eterna de la cual nosotros participamos, es el eje central sobre el cual vamos a edificar de una manera fiel aquello que se nos encomendó. Extraordinario, mi amado Vladimir. Fíjese qué importante. La identidad de los hijos parte de lo consumado, no del proceso. Vuelvo a repetir. Nosotros ayudamos a construir la identidad de los hijos desde lo consumado, no desde el proceso que estén viviendo. Si la identidad se construye desde el proceso, será una identidad incompleta. Si la identidad se construye desde lo consumado, es una identidad completa que puede administrar el proceso. Gracias, mi amado Vladimir. Y nos vamos con el doctor Ugarte. Qué importante lo consumado, doctor. Es muy importante porque es algo que ya está hecho. Recordemos cuando se partió el velo, ¿verdad? Qué ejemplo más maravilloso de decir
que aquello que estaba escondido para el pueblo, para el mundo, que era la presencia de Dios, el poder de Dios, ahora se venía abajo, ya no solo para un pueblo, para todo el que pudiera acercarse de él. También medito un poco en lo que el Señor le dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que hagan y mandar a hacer todas las cosas que lo han visto. Yo estaba meditando y pensando, porque la misma Biblia lo dice, que estos hombres eran hombres del vulgo, no eran hombres documentados. Yo creo que una de las cosas que más le ardería a los judíos y a los sacerdotes era esto, que eran hombres del vulgo. Pero la evolución de este mensaje no se quede ahí, sino que va más adelante en los evangelios, en que ya vemos integrados a otros elementos con un enfoque más global, como Lucas, que era griego y tenía un enfoque más universal de lo que estaba pasando, y Marcos. Y después, como para darle la puntilla a esto, ¿verdad? Aparece Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad? Que era un hombre necesarísimo, que pudiera levantar la bandera y levantar los principios verdaderos del evangelio que no habían sido revelados antes, para darle la puntilla a un sistema religioso corrupto y que ya había pasado su época. Como en todo en la vida, así es. Todo lo corrupto tiende a desaparecer, y para mí el hecho de que Pablo se haya enfrentado a aquellos hombres por los cuales llegó a creer hasta convertirse en un asesino, ahora se convierte en el defensor, en el portaestandarte y el vocero de las grandes verdades que a través de sus epístolas nos revelan que todo se ha consumado, y que dentro de esa consumación la gran noticia de que, al igual que Cristo, los hijos, su iglesia, los nacidos de nuevo, tienen y adquieren su misma naturaleza. Exactamente, es algo maravilloso ver cómo fue trascendiendo esta situación en cada uno de ellos, y podemos ver incluso a Pedro, ¿no? Que en un principio le costaba tanto tiempo, tanto poder entender las cosas y de alguna manera batallar con su manera de pensar, y cómo en la madurez va llegando a entender las cosas que incluso mencionaba que, pues, o sabemos que le era difícil poder entender las cosas de Pablo, ¿no? De las cuales hablaba Pablo. Al parecer nos abandonó aquí el apóstol, no es cierto, yo creo que se le salió, le vamos a pedir ahí se le fue la luz en su casa, por esa razón no tiene conexión ahorita. En algún momento yo creo que se conectará con nosotros. Dile que se puede conectar desde su teléfono, por favor. Ok, bueno, pues definitivamente la obra consumada de Cristo es algo maravilloso, es algo que debemos de entender, creerlo para poder vivirlo. Definitivamente, si realmente estamos esperando la manifestación gloriosa y la naturaleza está esperando la manifestación gloriosa de Dios, esto no puede ser posible si no se entiende desde la obra consumada. Si el Hijo de Dios es un hijo sin entendimiento, es un hijo que cree en visitaciones todavía, en manifestaciones aisladas, en vez de entender que ya somos portadores de la vida de Cristo en nosotros, definitivamente la naturaleza tendría que seguir esperando. Pero bajo esta manifestación gloriosa de la naturaleza divina en nosotros, definitivamente por la obra consumada de Cristo, ahora podemos, como cuerpo de Cristo, expresarlo y llevar a cabo la extensión maravillosa del reino de Dios, del gobierno de Dios en todos los rincones de la tierra. Vamos a escuchar a Manuel, y después de esto yo creo que vamos a despedir el programa por el día de hoy. Pero Manuel, adelante. Sí, nada más para complementar lo que acabas de decir, pastor. Creo que la iglesia que no está operando en una verdad presente, a final de cuentas,
Creo que esa verdad presente, eso ya consumado, son los planos de edificación, es el fundamento. Si la iglesia no edifica o no se construye desde esa verdad presente o desde lo ya consumado, estamos viviendo, se viviría una imitación de lo que realmente debe de ser, porque sería una iglesia basada en sombras, tipos, figuras, en lo histórico, en lo filosófico, en el conocimiento, pero no en un término ya consumado, no en una verdad presente, que al final de cuentas la verdad presente, como lo entendemos, pues ya no es una moda, sino es entender el plano, es entender la edificación correcta para vivir no en una realidad de vista, sino en una visión eterna de lo que Dios está teniendo o está mostrando en sus expectativas, que al final de cuentas ese es el proyecto final, que nosotros cubramos como hijos de Dios las expectativas de Él, y la única manera de entenderlo es estar basados y estar fundamentados en esa verdad presente. Se me hace que ahora me muteó el doctor a mí. No, no es cierto. Compañeros, ha sido un tiempo maravilloso de aprender, de compartir todas estas verdades. Y pues vamos a despedir el programa, pero quisiéramos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, a Kenneth, a Vladimir, el haber estado con nosotros. Y bueno, pues les damos la palabra para que se puedan despedir de esta transmisión. Kenneth, adelante. Pues muchísimas gracias una vez más. La verdad que es algo súper edificado de este tiempo, así que para mí es un honor siempre compartir con todos ustedes. De verdad, gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias. Y bueno, ahora Vladimir, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. Un abrazo muy fuerte a ti y a tu familia. Y si gustas despedirte del panel y de la transmisión. Muchísimas gracias. Siempre para nosotros un privilegio poder compartir con esta amada familia. Realmente les extrañamos cuando no podemos estar juntos cada semana, pero qué rico es poder compartir este pan de vida eterna junto a ustedes. Un placer. Así es. Pues igualmente a todos y cada uno de los participantes del panel, un fuerte abrazo, les amamos mucho. Siempre es un gozo y una alegría estar cada semana con ustedes, y despedimos esta transmisión, pero recuerden que nos seguimos viendo en las transmisiones que tenemos entre semana. El domingo también, en el caso de Agua Viva por las Naciones y cada uno de sus ministerios, me imagino. Y el próximo miércoles estaremos de nuevo compartiendo tiempo en este panel de pastores. Muchas gracias, un abrazo fuerte a todos los que nos están viendo y nos vemos en otra ocasión. Saludos a todos. Gracias.